El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, que ni siembran ni cosechan, que no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. Cuanto más valéis vosotros que las aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana va a ser echada al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Queridos fieles, he mencionado que en la primera parte de la homilía voy a decir algo más sobre el santo de hoy, Santo Félix, que era capuchino. La orden franciscana capuchina fue fundada en 1525. Es una parte más estricta en el árbol de la orden franciscana fundada por San Francisco. Muchos capuchinos, especialmente los que no son sacerdotes, con las bolsas de mendigos andaban por los pueblos y ciudades y juntaban la ayuda para los pobres y necesitados. Así también fue el santo de hoy, Santo Félix. Nació al principio del siglo XVI en Cantalice, en Italia, y por eso se llama de Cantalice. Primero era un pastor en su tierra y luego decidió hacerse capuchino religioso. En el monasterio San Giovanni Campano dio votos religiosos y después de 2 años fue mudado a Roma a un monasterio capuchino y allí se quedó por 40 años hasta el día de su muerte, cumpliendo el servicio del que recauda la limosna, es decir, no era sacerdote, era el hermano auxiliar. Dormía poco, pasaba las noches en la iglesia en la oración. Especialmente tenía mucha devoción por la Virgen María. Según los santos escritores, ella se le aparecía varias veces. En él se pueden aplicar completamente las palabras de San Pablo. Lo necio en los ojos del mundo escogió Dios para humillar a los sabios, y lo débil escogió Dios para humillar a los fuertes. En 40 años, como he dicho, el hermano Félix día por día pasaba por las calles de Roma y pedía limosna. Siempre iba descalzo, sin sandalias.
sin capa, ni siquiera la tenía en el invierno. Solamente se vestía en un vestido que parecía como una saca más bien que un hábito. Era el verdadero discípulo del San Francisco. Muchos niños, hombres, sacerdotes e incluso obispos, cuando le veían, les saludaban. Deo gracias, gracias a Dios. Toda su vida era una gran predicación. Como era el hombre alegre y cantaba, mientras mendigaba, él cantaba varias canciones religiosas. Y la gente lo recibía eso también con mucho agradecimiento. Dicen los escritores de él que tenía el don profético y profetizó al Sixto V que iba a ser el Papa. Él solía decir de sí mismo, bromeándose, que conocía solamente 6 letras. 5 rojas son las 5 llagas de Jesús. Y una letra blanca, eso es la Madre de Dios. Durante la oración cayó en una visión, en una éxtasis, y la Virgen le puso al niño Jesús en sus brazos, y por eso los artistas le presentan con el niño Jesús en sus brazos. Murió en 1587 en Roma y luego fue beatificado y canonizado. Y ahora me gustaría decir algo sobre los religiosos en general. Espero que recordéis que en el día de hoy, el Papa Francisco hace unos años proclamó el año para toda la Iglesia, el año de la vida consagrada. Él no lo hizo por casualidad, sino hay varios documentos que dirigen a varias cosas, pero obviamente en ese tiempo el Papa tenía en la mente la convicción: si a la Iglesia no la renuevan los religiosos y religiosas, no habrá quien renovarla dignamente hasta el final, porque los religiosos y religiosas tienen un papel excepcional en la Iglesia. Después de que el Papa invitara a toda la Iglesia, entonces todos los provinciales, las conferencias episcopales, todos proclamaron ese año el año de la vida consagrada. La vida consagrada, cada vida debería ser consagrada, pero voy a decir algo que en primer lugar se refiere a los religiosos cuando se habla de esto. Un poco de historia. Jesús dice: sed santos porque yo soy santo, Señor Dios vuestro, y sed perfectos, santos como nuestro Padre es santo. Hay muchos lugares en la Biblia que nos invitan a la santidad, y esa santidad que tiene Jesucristo. Quizás hoy en día se habla poco sobre la santidad, como si fuera solamente para algunos. Incluso algunos suelen burlarse y decir: ¿por qué te haces un santo si una persona va un poco más a la iglesia y reza más? La santidad parece ser solamente para algunos. Todos los sacramentos en la iglesia son los medios de la consagración, y todos somos llamados a la santidad, especialmente aquellos que Dios ha llamado a testimoniar eso con su vida, y esos son los religiosos, monjes y ermitaños. A los primeros religiosos, ermitaños y monjes tenemos ya en el IV siglo. Ellos, esas palabras de Jesús, dejad todo y seguidme, lo entendieron literalmente y lo dejaron todo. Tenemos a San Basilio, por ejemplo, luego a San Jerónimo. En el siglo VI
a San Benedicto. ¿Quién era San Benito para Europa? Es un milagro. En Monte Cassino es la comunidad religiosa de los benedictinos. Él era el maestro de la Europa. Y por siglos, la Europa, precisamente en el espíritu de San Benedicto, era un ejemplo a todos los demás, a todas las demás comunidades y países. Incluso Francia un tiempo se llamaba primogénita filia, lo que quiere decir la hija primogénita de la Santa Iglesia. Lo que hay de eso hoy en día, allí, no me gustaría hablar de eso, pero allí donde no hay religiosos y sacerdotes y religiosas, donde no hay aquellos que viven la vida consagrada sacerdotal y religiosa, como lo hacían los religiosos a lo largo de la historia, pues algo falta a la Iglesia y empieza a apagarse lo más santo en ella. Recordemos luego lo que pasó con la venida con San Francisco. 1209 él fundó la orden Hermanos Menores. Incluso el nombre mismo dice algo, ser el hermano menor. Luego, después de eso, nace en la orden de los predicadores. Podemos mencionar incluso eso, que hoy en día tenemos los miembros de la tercera orden franciscana. Eso también está creciendo en ese árbol enorme de la orden franciscana. Luego, la juventud franciscana, Jufra, intenta testimoniar una parte a lo que son llamados. Luego vienen los dominicanos, carmelitas, Sociedad de Jesús y varias otras órdenes. Últimamente tenemos Santa Madre Teresa y sus misioneras de amor. Allí donde estén ellos, allí pasan milagros. Los religiosos y religiosas y sacerdotes de esas órdenes testimonian el valor radical del Evangelio. Radical es decir, hasta final. Ellos renuncian a las posesiones, sociedades, la familia y autonomía, no porque Dios estaría contra de eso, sino Dios ha llamado a algunos para testimoniar que tenemos unos valores permanentes. El matrimonio, tanto matrimonio, la familia y bienes materiales, todo eso está bien si uno lo vive de la vida cristiana, de la manera cristiana, pero hay algo que tiene el valor eterno, que no pasa, y eso es lo que he mencionado. Ser religioso no significa decir no a otros valores a los que los demás son llamados, pero los religiosos y religiosas dicen sí a esos valores permanentes. Claro, unos no son llamados a eso, pero otros sí. Todos los que viven eso son las voces proféticas, son las homilías vivas, son la encarnación de Jesucristo. Ellos permanecen con nosotros y en nosotros. Ellos mueren por los demás. Ellos están dispuestos, como hoy en la Iglesia, en muchos lugares está perseguida hoy en día, incluso en nuestra tierra. 66 franciscanos fueron matados, asesinados, y todos testimoniaron: preferimos quedar en el hábito que salvar nuestra propia vida. Esos son los dones y carismas desde arriba. Ellos se identificaron con Cristo. Me puedes crucificar, pero no me vas a quitar de la cruz si la voluntad de Dios es que yo sacrifique mi vida, dé mi vida en la cruz. El nombre de cada comunidad religiosa también dice algo de esas comunidades. Repito, allí donde desaparecen los religiosos, poco a poco va desapareciendo también la cristianidad. He mencionado a San Benedicto y la primera hija de cristianidad, incluso Francia. Yo conozco también en muchos lugares en Alemania, Suiza, Austria,
Hay unos monasterios muy vacíos, no hay religiosos y religiosas, no hay cristianos. Todo lo demás se ha convertido en la divinidad, excepto de lo que tiene que ser. Croacia tiene la herencia muy rica franciscana. A nosotros también nos ha llegado un mal desde Istria hasta Boka Kotorska, hasta la Bahía de los Santos. Hay muchos monasterios vacíos, solamente un monje dentro, muchos bienes culturales, pero no hay testigos de la fe. Algo ha pasado y si no oramos, no estará bien. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos lo que hizo Jesús. Él es nuestro maestro, nuestro camino, verdad de la vida. Cuando vino al lago de Galilea, han venido a unos hombres ordinarios, a los pescadores, y llamó al uno, al segundo, a los hermanos, a Juan y Santiago. Así era la mirada de Jesús en los ojos de esos pescadores y los que llamaba, que ellos lo dejaron todo y le siguieron. Dios mío, ojos en ojos cuando nos miremos. Hay una canción muy bonita que solemos también cantar aquí. Cuando nos encontremos y cuando nos veamos, miremos ojos a ojos, pues permitemos que Jesús nos mire a los ojos y Él nos dirá qué tenemos que hacer. Nos dice, seguidme, ahora sois pescadores, y yo os haré pescadores de los hombres. Así fue también en el Antiguo Testamento, así llamó a Abraham, 1800 y algo años antes de Cristo, y a Moisés. A cada persona que Dios llamó y los que respondieron hicieron unos milagros. En la última cena, Jesús dice esto: a ellos también he revelado tu nombre y todavía les diré que el amor con el que tú me amas esté en ellos y yo en ellos. Ellos en mí, yo en ellos. El mismo amor tiene que haber en los testigos de Dios, llamados a un testimonio tan radical, igual como estuvo en Jesucristo, para que Él esté en ellos. También ha dicho, yo soy buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Sin la comunión estrecha con Cristo, no habrá de eso. Si oramos cada día en el Padre Nuestro, espero que lo rezamos cada día, si decimos hágase tu voluntad, pues hágase tu voluntad, Dios. Si tú me has llamado a formar la familia, pues hágase tu voluntad, que sea una familia ejemplar. Y así todo lo demás. Al que llamó que sea un religioso, o que recoja la limosna, o sea un mendigo, di también lo mismo, hágase tu voluntad. Cuando Dios creó a los primeros hombres, a Adán y Eva, sabéis que ellos hicieron un mal, pecaron. Les preguntó, ¿dónde estáis? Nos hemos escondido, dicen. Tenían vergüenza. Y nuestra respuesta siempre debería ser cuando nos pregunta Dios dónde estamos. Aquí estoy, Señor, vengo a cumplir tu voluntad. Así dice la carta a los Hebreos. Nada hay imposible para Dios. Hoy, nuestro Medjugorje y nuestra Herzegovina y todas estas tierras es el espacio donde la gente ora con nosotros y es la Galilea de Jesús. Y Él está pasando al lado de cada uno de nosotros y aquellos que está llamando especialmente a ese servicio y les pide que respondan. Si oramos tal como oraron los apóstoles y como Jesús ora, nosotros sabremos qué tenemos que hacer. Él invita a todos los presentes. Y claro, empezando desde mí mismo, nos invita a orar por esa intención, que Dios nos mande
suficientemente de las vocaciones sacerdotales y espirituales para que la Iglesia a través de ellos se renueve de la manera como Dios pide de nosotros. Amén.